Doctor, seguimos hablando de... Y yo antes le decía, y me ha mirado como... ¿Tendrás razón? No. Menopausia aún no. Que yo sepa. ¿Tú? No. Por Dios. Pero tengo calores. Pero yo también tengo calor. Pero o sea, eso no es cosa de la menopausia. Son los focos. Que tenemos la manía de las mujeres de decir, ay, es que estoy menopáusica, y nos lo tomamos a broma y cuando nos venga Paco con las rebajas, hablaremos del tema. Pero bueno, yo ojalá tenga, pues eso quiere decir que estaré viva. Además, tú tendrás menos probabilidades, menos riesgo de tener sofocos, porque eres muy deportista y haces mucho ejercicio. Y ya se ha demostrado que las mujeres que hacen mucho ejercicio físico y que con frecuencia van al gimnasio o corren o hacen boxing o lo que cada cual haga, ¿verdad? Esas mujeres tienen menos sofocos que si no hicieran ejercicio. Por la liberación endógena de unos neurotransmisores del bienestar que se llaman endorfinas y que se incrementan mucho con la práctica deportiva. O sea que es bueno seguir haciendo deporte. Pues me apunto, mañana me calzo las mallas y a hacer deporte para prevenir, que en otros programas hablaremos también de lo que se puede hacer o de buenas prácticas para mejorar esa época o para no tener pues el tema de sofocos o tantos problemas. Pero antes, doctor, el tema también que nos preocupa mucho es nuestro corazoncito. Claro. Tenemos solo uno, nos gusta mucho y es el que nos da la vida. Cuando palpita, pues quiere decir que estamos vivos, y no solamente en el tema enamoramiento, que eso es otro tipo de latidos. El tema del corazón, riesgo cardiovascular y menopausia. Hay una relación directa. ¿Qué problema hay cuando antes de la menopausia o cuando estamos en la menopausia nos preocupa es el tema del corazón? ¿Podemos sufrir algún accidente cardiovascular las mujeres en ese periodo tan clave de nuestra vida? En realidad, el término riesgo cardiovascular se acuña como consecuencia de los estudios que se hacen en Estados Unidos en una población del estado de Massachusetts muy pequeñita, que se llama Framingham, y que hace ya 50 años o más se empezó a seguir, o sea, los investigadores, los epidemiólogos, los cardiólogos en aquel momento, lo que hicieron fue seguir a la población durante un montón de años, tomándoles la presión arterial, estudiando su nivel de glucemia, viendo cuántos de ellos eran diabéticos, midiendo su colesterol, y desde entonces para aquí ligaron todos esos factores al riesgo de morirse, al número de años que vivían, al número de enfermedades que habían tenido. Y es desde ese estudio de Framingham cuando conocemos un término que hoy conoce todo el mundo y que nuestros espectadores están muy acostumbrados, que es factor de riesgo. Bueno, pues ese término, factor de riesgo, se diseña a partir de los estudios de Framingham. Entonces, uno de los datos que se conocía desde entonces es que las mujeres tenían muchos menos problemas cardiovasculares que los varones hasta la menopausia. Y sin embargo, unos 8 años después de la menopausia, la frecuencia de aparición de infartos de miocardio, de hipertensión o de accidentes vasculocerebrales prácticamente se iguala. ¿Qué quiere esto decir? Que evidentemente son los ovarios o las sustancias que fabrican los ovarios los que protegen a las mujeres de la enfermedad cardiovascular. Y se dio en la consideración de que son efectivamente los estrógenos los que son benefactores, defensores de la patología cardiovascular. ¿Qué es lo que sucede? Que después de la menopausia termina de producirse la cantidad de estrógenos que la mujer producía todos los días con sus ovarios y entonces dejan de tener esa defensa y el riesgo cardiovascular después de la menopausia se va incrementando poco a poco, hasta que unos 8 o 10 años después de la menopausia el riesgo es el mismo que el de los varones. Que no se compensa tomando estrógenos, de manera, o sí, o puede... Ciertamente, pero es que esa pregunta nos ha llevado 25 años de investigación. Esa pregunta, entonces así tal cual, ¿verdad? Esa pregunta... Que ya sabe que yo las lanzo así... Pues es la pregunta clave, o sea, has dado en el centro de la diana. Fundamentalmente porque con esta pretensión, con esta presunción de que las mujeres igualaban su riesgo cardiovascular 8 o 10 años después de la menopausia, los investigadores dijeron, bueno, pues le daremos estrógenos a todas las mujeres y tiramillas. Y para comprobar que eso era así, lo que hicieron fue tomar un grupo de mujeres con una edad media de 63, casi 64 años, y les empezaron a dar estrógenos. Fueron muchas mujeres, tantas como 8.000 y pico. A la mitad les daban estrógenos y a la mitad no les daban estrógenos. Estrógenos y gestágenos, porque tenían útero. Y la terapia hormonal de la menopausia necesita un progestágeno, los dos tipos de hormonas sexuales femeninas, cuando las mujeres tienen útero. ¿Cuál es el asunto? Que en el año 2001 se canceló el estudio, se interrumpió, porque se vio que no solamente no eran buenos para la patología cardiovascular, sino que eran perjudiciales.
Y aquello supuso una conmoción terrible, porque era poco más o menos que contradecir lo que habíamos investigado durante los años 1960 a 2000. Durante 40 años se había demostrado, con todos los ensayos clínicos, que los estrógenos eran beneficiosos para la arteriosclerosis. Y ahora se demostraba que no. Que incluso eran malos, o sea, que eran, no solamente no eran buenos, sino que eran malos. Entonces los investigadores empezaron a darle vueltas y desde Europa les empezamos a contar a los americanos que es que se habían equivocado en el diseño del estudio, porque habían elegido mujeres demasiado mayores. Eran mujeres de 64 años de media, 63,7 años para que la mentira no se la lleve el diablo, que además el 20% tomaban aspirina porque tenían riesgo cardiovascular previo, el 19% eran hipertensas, el 24%, si no me falla la memoria, además de eso, tomaban medicación para la regulación del betaluismo hidrocarbonado o de su tensión, y además el 78% de todas ellas no habían necesitado nunca estrógenos. Por tanto, no los habían tomado porque no habían tenido sofocos. ¿Qué quiere esto decir? Que el grupo en el que se estudió era un grupo muy malo. Y ese grupo en realidad no eran mujeres sanas, que es lo que primero se pensó. Se lo damos a mujeres sanas y comprobamos si es bueno o es malo para ellas. Ya, pero mire, usted ha elegido mal. Las mujeres que ha utilizado para el estudio no eran mujeres sanas, eran mujeres que ya tenían riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el asunto? Que inmediatamente en Europa nos pusimos muy críticos porque aquello supuso una conmoción. Hizo que durante los siguientes 10 años, entre 2001 y prácticamente hasta ahora, la terapia hormonal de la menopausia fuera vilipendiada como una cosa malísima, que te produce infartos y además te da cáncer y tal y cual. Y en Europa, algunos investigadores nos pusimos a estudiarlo concienzudamente y nos mostramos muy críticos desde el principio. Si uno retoma la historia, el problema es que los americanos no se leen a sí mismos. Fíjate, te voy a explicar. Sí se miran al ombligo, pero no se leen a sí mismos. Se miran muchísimo el ombligo y no miran al exterior, pero fíjate, en los años 60 ya existía esta presunción de que las mujeres tenían una defensa en la patología cardiovascular. Entonces los investigadores dijeron, claro, son los estrógenos lo que les defiende a las mujeres. Perfecto. Entonces, a los varones que salgan de las unidades coronarias recién tenido un infarto de miocardio, les damos estrógenos. Porque a las mujeres les viene muy bien toda la vida, pues a los varones les damos. Entonces, claro, ¿y qué dosis le vamos a dar? Como a las mujeres le daban una dosis de 0,625 miligramos, que es una dosis muy pequeñita, y los varones americanos, sobre todo los que tenían infarto, eran tipos enormes, obesos, 100, 120, 140 kilos, les tenemos que dar mucho más. Entonces empezaron a hacer cuentas y les salían 5 miligramos cada día a los varones. Era una dosis prácticamente 10 veces mayor. ¿Cuál es el asunto? Que al año y pico hubo que interrumpir bruscamente el estudio porque aquellos varones que recibían estrógenos se morían rapidísimamente. Y el editor del trabajo decía, es que lo que es bueno para la oca quizás no sea bueno para el ganso. Y esto era verdad, o sea, lo decía textualmente, así en una frase que ha hecho es muy célebre en la historia de la medicina de la menopausia. Ese es el punto de la cuestión. Es que los estrógenos ni son buenos ni son malos, depende de a quién y depende de cuándo se los administres. O sea, el kit de la cuestión no es qué le das, sino cuándo se lo das y a quién se lo das. ¿Y cuánto? ¿La cantidad también? Cuánto, por supuesto, pero el asunto es que si yo le doy estrógenos a una mujer que ya tiene riesgo cardiovascular, lo que hago es incrementar su riesgo, como le pasaba a los varones. ¿Qué es lo que sucede? Que los estrógenos ahí son muy malos. Por eso yo no le doy estrógenos nunca a una mujer que de entrada viene por primera vez a mi consulta con 65 años. ¿Por qué? Porque yo ya sé que entre la menopausia y los 65 años han ocurrido 15 años de diferencia. En esos 15 años, aunque sea de manera silente, sin que nadie se dé cuenta, la hipertensión, la arteriosclerosis, el endurecimiento de las arterias, el colesterol ha ido haciendo mella y ha ido depositando grasa en las arterias coronarias y en las arterias del cerebro. Se ha desarrollado la arteriosclerosis. Si yo ahora le doy estrógenos, lo que hago es fastidiar el problema todavía más. Sin embargo, si yo le doy estrógenos al principio de la menopausia, cuando empieza a tener los primeros sofocos a los 48, 49 años, todavía sus arterias están limpias, están impolutas, y los estrógenos ahí sí que defienden. Ese es el quid de la cuestión. Y además hay
un ensayo clínico, un estudio, doctor, que se ha publicado hace un mes. Exactamente. El 31 de marzo. ¿Cómo estás al día? Falla aquí la chuletilla. Bueno. Un ensayo clínico con mujeres que muestra que los estrógenos sí defienden a la mujer de la enfermedad de ese riesgo cardiovascular, pero si se administra 6 años después de haber empezado la menopausia. Claro, más es o que menos, año arriba, año abajo. Estás perfectamente al día y yo creo que estamos contando para muchos ginecólogos que nos estén viendo incluso una primicia, porque muchos no se lo habrán leído siquiera. Es un artículo efectivamente publicado el 31 de marzo de 2016 en New England, una revista que es el diario de medicina de la Nueva Inglaterra, que es una revista de un impacto terrible, o sea, una revista muy importante entre los clínicos. Estos individuos, estos americanos, capitaneados por Hoydis y Victor Henderson, que es un buen amigo mío, neurólogo, lo que hicieron fue un ensayo prospectivo para demostrar que lo que yo había dicho era verdad. No porque lo dijera yo, sino porque estaba en el run run de la literatura. Lo que hicieron fue tomar un montón de mujeres, tantas como 1500, y las dividieron en aquellas que estaban en los 6 primeros años después de haber transcurrido la menopausia, primer grupo, y el segundo grupo, aquellas que tenían más de 10 años de ocurrida su menopausia. O sea que las primeras eran más jóvenes, las segundas eran mayores, claro. A las primeras, las que habían tenido la menopausia en los 6 años anteriores, las dividían en 2 grupos. A la mitad no les daban nada, les daban un placebo, y a la mitad les daban estrógenos. A las del grupo de más de 10 años después de la menopausia, a la mitad les daban un placebo y a la mitad les daban estrógenos. Y a los 4 grupos les medían con ecografía el grosor de la pared de la arteria carótida. Quiere esto decir que no era lo que decía la señora, si había tenido infartos o no, porque luego se fue, luego vino. No. Le medimos a la señora cada 6 meses el grosor de la pared de la arteria carótida. Mediante ultrasonidos. Ahí no hay trampa ni cartón, porque además el que mide es distinto que el que administra. Quiere decir que no se cruzan los datos hasta el final. ¿Qué es lo que se ha demostrado? Lo que se ha demostrado es que en las mujeres a las que les dieron estrógenos en los 6 primeros años después de ocurrida su menopausia, la íntima de las arterias, el grosor, no aumentaba como a las que les daba placebo. Era defensor, venía bien para la patología cardiovascular. Sin embargo, entre las mujeres que llevaban 10 años después de ocurrida su menopausia, no había diferencias entre las que les daban estrógenos y las que les daban placebo. ¿Qué quiere esto decir? Que el estrógeno no era defensor de la patología cardiovascular en las mujeres de más de 10 años de menopausia, pero sí en las tempranas. ¿Cuál es la conclusión? Que volviendo atrás, confirmamos que los estrógenos son buenos cuando se administran tempranamente, cuando se los damos a las señoras entre los 48, 50, 52, 54 años de inicio. Luego, una vez que la señora ha iniciado el tratamiento, puede estar 2, 5, 7, 8 o 15 años, lo que necesite cada quien. Pero hemos detenido la arteriosclerosis. Esta es la gran primicia. Somos capaces de detener la arteriosclerosis. Si yo espero 10 años a que la mujer pase 10 años sin pena ni gloria y luego le doy estrógenos, ya no consigo que los estrógenos le defiendan de la arteriosclerosis. Esta es la gran paradoja, que los estrógenos son muy buenos cuando son tempranamente administrados y no son nada buenos cuando se los administro tardíamente. Para finalizar, ¿y en Europa cómo lo hacemos? Es que en Europa las señoras de 65 no les iniciamos nunca terapias hormonales, se las iniciamos con 47, con 48, con 50, con 52, con 54, cuando tienen sus sofocos. No hay que esperar, porque cuanto más temprano empecemos, mejor para la señora. No solamente vamos a aumentar su calidad de vida, como hemos dicho en otros programas, no solo eso, que lo damos por hecho, es que además defendemos sus arterias, y lo hemos comprobado midiendo el espesor de la pared de la arteria carótida, que esto es muy objetivo. Aquí no hay trampa ni cartón, no es lo que a mí me parece, no, estos son datos objetivos. Y es fundamental, esto es clave, el prevenir o el evitar esos problemas cardiovasculares, y eso que el mayor miedo, ¿no? El temor de un tanto por ciento muy alto de mujeres cuando se les pregunta, ¿no? En encuestas y demás, de qué creen, ¿no? Que pueden morir o a qué tienen miedo, siempre es cáncer, claro. Sobre todo cáncer de mama, claro. Cuando un 3% muere de cáncer de mama y el mayor riesgo es el tema cardiovascular. Efectivamente, es que hay una
ritualización de algunas cosas, ¿verdad? Uno teme siempre aquello que no conoce. Entonces, oye, cuando le preguntamos a las mujeres y les hacen encuestas epidemiológicas, pero no solamente en España, en toda Europa, en Estados Unidos también, oiga, ¿de qué cree usted que se va a morir? El 60% dice de cáncer. Y yo ahora no tengo nada y tal, y ya me miro yo, pero una amiga mía acaba de tener cáncer y otra amiga mía, y luego una prima y tal. Ya, ¿y de qué cáncer se va a morir usted? De mama, seguro. Hay muchísimo cáncer de mama. Pues mire usted, no es verdad. Cuando uno recoge las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, el Instituto Nacional de Estadística es de los organismos públicos que mejor funcionan en España. Uno se mete en la página web INE.es del Gobierno de España, y hay estadísticas para todo, y están macanudamente bien hechas. Bueno, pues cuando uno se pone a mirar la mortalidad de las mujeres, solo el 3% de las mujeres que se mueren en España se mueren de cáncer de mama. Sin embargo, en esas mismas estadísticas obtenemos que el 52% de las mujeres se mueren de patología cardiovascular. Y nadie le concede importancia a la presión arterial ni al colesterol. O sea, porque, bueno, pues es que, ¿para qué me voy a tomar las pastillas de la presión? Si esas son bobadas, yo estoy muy bien, me dicen que tengo 22, 12... Mire usted, el 52% de las mujeres que se mueren en este país se mueren de enfermedad cardíaca y vascular. Y es más, con una particularidad. Por ejemplo, el infarto de miocardio de las mujeres lo diagnosticamos peor los médicos, porque es un dolor distinto que el de los varones. ¿Por qué? ¿Qué es diferente que el de los hombres? Porque las mujeres primero perciben el dolor de manera distinta, y porque el dolor, la angina de pecho o el dolor del infarto de miocardio en las mujeres es distinta, y lo dicen los cardiólogos. Y hay una diferencia de más de un mes, entre la sospecha diagnóstica del infarto en el varón y en la mujer. O sea, ¿qué quiere esto decir? Que minimizamos el riesgo cardiovascular de la mujer, y los ginecólogos somos los primeros que estamos ahí en la punta de lanza, porque somos los que más veces le tomamos la presión arterial a la mujer. Le tomamos la presión arterial cada vez que viene al control del embarazo, le tomamos la presión arterial cada vez que viene a la revisión ginecológica, le tomamos la presión arterial cada vez que se ha levantado de la mesa para ir a la densitometría, le tomamos la presión arterial. Somos los médicos que más presión arterial tomamos a nuestros pacientes. Entonces, ¿qué quiere esto decir? Que ahora tenemos argumentos fundamentales para defender que los estrógenos, además de ser buenos para los sofocos, para la calidad de vida, para la mejora de la salud vaginal, lo hemos ido y lo vamos a ir desarrollando en otros programas, además defienden de la patología cardiovascular. Objetivamente, o sea, con datos en la mano y con datos absolutamente ritualizados, perfectamente objetivos, en los que no ha intervenido lo que a mí me parece. No, mire usted, el grosor de la íntima es el grosor de la íntima, y eso lo mide un ecografista que no participa en el estudio más que midiendo carótidas. Yo creo que eso es una gran noticia para las mujeres vascas y para las mujeres españolas. Con lo cual, recomendación, doctor, del día de hoy, conclusión, recomendación. Recomendación, disminuyamos el riesgo cardiovascular. Estamos en la semana de la patología cardiovascular. Esta semana se está celebrando la semana cardiovascular, la semana de la arteriosclerosis. Mañana hay una conferencia magnífica de la doctora Nekane Murga, que es compañera mía en la universidad, sobre cardiopatías y arteriosclerosis, corazón y arteriosclerosis. ¿Cuál es la enseñanza del día? Disminuya usted sus factores de riesgo cardiovascular, haga ejercicio, muévase, coma un poco menos, no fume nada, nunca, mida su presión arterial por lo menos 1 o 2 veces al año, mida su colesterol 1 vez al año. Esta semana se lo hacen gratis en Bilbao, por la calle. Da igual la edad que se tenga, hay que tener más cuidado. En edades más... Hombre, con tu edad casi no hay que cuidar casi nada. Con tu edad, que eres... Hace mucho que no me tomo la presión, igual sería buen día. Eres insultantemente joven. Pero a partir de los 40 o de los 50, las chicas y los chicos tenemos que empezar a cuidarnos un poco más. Bueno, los chicos, todo el mundo, ¿verdad? Pero medir la presión arterial 1 o 2 veces al año, y la revisión ginecológica, pero sobre todo, no tóxicos y ejercicio físico. Menos plato y más zapato. Nos quedamos con eso, puede ser como título del programa. Doctor, nos vemos la semana que viene, seguiremos hablando de menopausia, y yo en la chuletita que tengo aquí, luego se la pasaré. Venga. Tenemos aquí alguna que otra, bueno, pues... Tus guiones aquí van a misa, tú eres la que manda. No, porque luego nos encanta improvisar, ¿a que sí? Sí, algunas Además, veces sí. Estamos al pie de la noticia, de la actualidad, de los estudios que vayan saliendo. Esto que estamos contando, la mitad de los médicos españoles todavía no lo sabe, ¿eh? Pues vean Objeto Vizcaya y se enterarán de muchas cosas en la sección del doctor José Luis Neiro. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Pase buena semanita. Gracias, Susana.
Nos tenemos que marchar, les dejamos con el avance informativo y toda la programación que encuentran en Tele7. Mañana volveremos a estar con todos ustedes. Gracias por elegirnos. Mañana nos vemos en OGT Vizcaya. Un besito. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copigraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copigraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo.